Hoy vamos a leer el capítulo 3 del Bhagavad Gita, Karma Yoga, los textos que van del 33 al 43. Las traducciones. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? En principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo el control de ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Arjuna dijo, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? La Suprema Personalidad de Dios dijo, es únicamente la lujuria Arjuna que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo de este mundo que todo lo devora. Así como el fuego lo cubre el humo, o como a un espejo lo cubre el polvo, o como al embrión lo cubre el vientre, y mismo a la entidad viviente la cubren distintos grados de esa lujuria. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria, que nunca se satisface y que arde como el fuego. Los sentidos, la mente y la inteligencia son lugares de asiento de esa lujuria a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el principio domina ese gran símbolo del pecado mediante la regulación de los sentidos y mata a esa destructora del conocimiento y de la autorrealización. Los sentidos de trabajo son superiores a la mente. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos, la inteligencia es aún más elevada que la mente, y ella, el alma, es incluso más elevada que la inteligencia. En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia material, o Arjuna, el de los poderosos brazos, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada, el proceso de conciencia de Krishna, y así mediante la fuerza espiritual conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hanumat Prasad Swami Itilamine Panchakalpa Chakri Pasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bien, sintéticamente hoy tenemos que hablar de un tema muy serio. Cuando hablamos de vida espiritual, en general es un néctar. Hablamos de Krishna, hablamos de sus pasatiempos, hablamos de filosofía, y uno encuentra un placer especial en todo eso. Pero hoy tenemos que reconocer un aspecto existencial. Hoy tenemos que reconocer un aspecto que nos lastima. Hoy tenemos que hablar de un aspecto desgarrador de la vida, al que lamentablemente de una forma u otra todos hemos experimentado. Queriendo o no queriendo, hay personas que en esta vida nos han lastimado, voluntaria o involuntariamente. También nosotros hemos dañado a otros. Queriendo o no queriendo, sabiendo lo que estábamos haciendo o siendo inconscientes, les hemos a otros provocado dolor, les hemos a otros provocado daño. Lamentablemente hemos sido puestos en situaciones de dolor y hemos atravesado situaciones de dolor. Y ese dolor o ese daño que le hemos provocado a otros puede tener muchas causas, pero hoy Krishna está explicando un motivo particular
por el cual a veces lastimamos a otros, por el cual a veces dañamos a otros. Y esa causa es la lujuria. Es decir, en sentido amplio, la lujuria es el deseo de disfrute, y el deseo de disfrute específicamente material. Cuando uno está movido por la lujuria, quiere disfrutar y no le importan las consecuencias. Cuando uno está movido por la lujuria, como sea, quiere encontrar placer, por las buenas o por las malas. Y uno de los motivos que nos lleva a actuar negativamente hacia otros es la lujuria. Entonces, ese deseo de querer disfrutar sin que me importen las consecuencias, esa lujuria es, filosóficamente hablando, un deseo que nunca se satisface. ¿Por qué? Porque hoy quiero disfrutar de una cosa, ese placer que estoy buscando no me llena del todo, entonces busco placer en otra cosa y eso tampoco me satisface. Y la lujuria es un aspecto que es insaciable, que nos devora y que cuando no podemos complacer la lujuria, apretamos las manos, apretamos los dientes, los labios, sentimos ira. Cuando yo quiero algo y no consigo lo que quiero, ando ya mirando mal al otro, ando respondiendo mal. En cuanto alguien hace algo mínimo que no me gusta, me pasan cerca del auto con otro auto, ya bajo la ventana y digo cualquier cosa, porque esa es la naturaleza de la lujuria. Quiero más, no encuentro lo que busco y como no lo encuentro, me enojo con lo que me rodea. Y así es como nos vamos dañando, queriendo o sin querer, unos a otros, movidos por la lujuria. Entonces, el punto es que Krishna está explicando una manera de superar la lujuria. Krishna nos está explicando cómo dejar de dañar a otros. Krishna nos está explicando cómo encontrar una satisfacción interior real que sea superior a la lujuria. Y esto implica, en primer lugar, una comprensión filosófica del yo. Es decir, en estos textos se establece una jerarquía. Es decir, para superar la lujuria hace falta el conocimiento acerca de nuestra naturaleza, porque tenemos que comprender que aquello que nos mueve a pensar, yo quiero esto, deseo lo otro, a mí me gusta tal cosa, la mente como capacidad para pensar, sentir y desear, es superior a los sentidos con los que actuamos. Pero a su vez la inteligencia es superior a la mente. Y a su vez el ser, el alma espiritual, es superior a la propia inteligencia. Entonces, Srila Prabhupada nos dio estos libros, como el que estamos leyendo hoy, el Bhagavad Gita, para que podamos responder a esa famosa pregunta filosófica, ¿quiénes somos? Al entender que somos almas espirituales y al actuar en el plano del alma, al dedicarnos al servicio devocional, como estamos haciendo ahora, nuestra inteligencia va a poder dominar a la mente va a poder dominar a los sentidos y vamos a trascender la lujuria. Es decir, en la vida espiritual hay reglas y regulaciones que nos permiten controlar los sentidos y que nos permiten gradualmente controlar la lujuria. Porque como Krishna dice, hasta el hombre que posee conocimiento actúa según su propia naturaleza. Entonces, superar la lujuria y avanzar en la vida espiritual no es cuestión de represión ciega o de represión fanática o de negarnos todo lo que nos gusta, sino que todo esto se logra leyendo los libros de Srila Prabhupada, dándonos un espacio para leer el Bhagavad Gita, para escuchar clases dadas por los Vaishnavas, porque eso nos va a permitir recordar que no somos el cuerpo material y nos va a permitir recordar que somos almas espirituales.
Pero además, no solamente vamos a recordar que somos almas espirituales, sino que siguiendo reglas y regulaciones, como por ejemplo cantar Hare Krishna, como hicimos recién, al leer el Bhagavad Gita, al cantar Hare Krishna, al recordar los pasatiempos de Krishna, vamos a sentir un placer especial, vamos a sentir un placer superior que nos va a permitir entender, no teóricamente, sino por una comprensión profunda, que somos almas, que no somos cuerpos, y nos va a permitir comprender, no por teoría, sino por propia experiencia, que en el servicio devocional hay un placer superior que es muy diferente al placer material. Y en consecuencia, leemos los libros de Prabhupada y cantamos Hare Krishna. Estamos en contacto con amigos y con amigas, devotos, devotas que son entusiastas. Seguimos reglas y regulaciones del servicio devocional. Lo que va a suceder es que la lujuria va a quedar controlada y vamos a tener la capacidad de no dañar a otros, que antes de que la mente diga voy a hacer esto, la inteligencia evalúe y diga para, ¿eso está bien o está mal? ¿Eso te eleva o te degrada? Entonces, con una inteligencia estabilizada en base al conocimiento filosófico y espiritual y encontrando un placer superior en la vida espiritual, entonces vamos a poder controlar la lujuria, vamos a poder controlar los sentidos y de esa manera vamos a alcanzar un estado superior de vida, el cual uno puede absorber la mente y la inteligencia en Krishna mediante el canto del Mahamantra. Y al cantar el Mahamantra vamos a ser liberados de los deseos negativos que a veces hay en nosotros. Al cantar el Mahamantra van a surgir virtudes espirituales en nosotros, vamos a mantenernos estables en la vida espiritual y recuerdo que una vez, cuando era chico, le pregunté a mi papá, ¿qué es la felicidad? Y mi viejo me dijo, la felicidad es la sumatoria de buenos momentos. ¿Por qué? Porque evidentemente la felicidad está mezclada con el dolor en la vida. Entonces hay que rescatar, materialmente hablando, esas pequeñas perlitas de buenos momentos para decir yo fui feliz. Pero espiritualmente hablando, la cosa es muy diferente. Que cuando uno tiene conocimiento espiritual, cuando uno tiene buenas compañías espirituales, cuando uno no se queda en la teoría, sino que uno pone en práctica los principios regulativos de la vida espiritual, como cantar Hare Krishna, la felicidad no es la sumatoria de pequeños momentos perdidos por ahí de vez en cuando, sino que la felicidad es un estado de conciencia, la felicidad es una actividad del ser que se logra en contacto con Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Prabhu. Quiero eso. Compro. Muchas gracias. Sí, bien. Primero, mi comprensión es limitada en muchos aspectos de nuestra filosofía, pero yo entiendo que cuando Krishna dice que hay que seguir el propio camino y no imitar el camino de otro, para mí que ese es un texto que está muy ligado al contexto de la literatura védica, de la cultura védica, donde había Varnashram, donde había una clara división de castas, ¿sí? Yo creo que Krishna se refiere a eso. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos nuestra propia naturaleza? Porque tenemos preferencias. Porque uno se da cuenta que, por ejemplo, no le sale bien cocinar, pero sí le sale bien leer y enseñar. O porque uno se da cuenta que prefiere mucho más tocar un instrumento musical que ponerse a dar clase. O porque uno se identifica mucho más con el trabajo manual que con algún trabajo intelectual. Es decir, desde mi limitada comprensión,
todos nosotros tenemos ciertos gustos y ciertas preferencias, ciertas habilidades que desde el punto de vista material y condicionado nos resultan más naturales. Entonces, cuando uno tuvo mucha experiencia de vida y cuando uno en la vida llevó a cabo muchas actividades diferentes, uno como que va encontrando su camino, uno va encontrando su propia habilidad y su propia naturaleza. Y eso es así por propia experimentación, o a veces hay personas que nos conocen mucho que pueden detectar cuál es nuestra naturaleza y nos pueden ayudar a descubrirla. Entonces, a veces por el contacto con la propia vida uno descubre para qué lado va y cuál es su naturaleza, o a veces por hacer servicio con los devotos, que conocen muy bien los devotos de tu comunidad y dicen, bueno, para vos tal servicio va a andar perfecto. Y justo dan ahí en el clavo. O el maestro espiritual también nos da un tipo de servicio particular que tiene que ver con nuestra naturaleza. Yo les quiero contar algo. Una vez mi maestro espiritual tenía un discípulo así muy intelectual, que leía mucho, muy filosófico, y mi gurú dijo, si a este devoto en el templo las autoridades lo ponen a cocinar todos los días, este devoto en 15 días se va del templo. Pero si a este devoto lo ponen a dar clases y dar cursos, se va a quedar toda la vida en ISKCON. Hare Krishna.